Buen día para todos, cordial saludo. Mi nombre es Andrés Felipe Torres Rivera. Actualmente estoy cursando el programa de Administración de Empresas y estoy en el curso de Antropología. Con base pues en los lineamientos que nos solicita la actividad fase 2, vamos a responder algunos interrogantes acerca de la cultura desde el punto de vista antropológico. Entonces, primero que todo, ¿qué significado se le otorga a la cultura dentro de la antropología? Eh, o por mejor decirlo, ¿cómo se ve la cultura dentro de la antropología? ¿Cómo es vista? ¿Qué se estudia? La cultura dentro de la antropología mira las características fisionómicas, las costumbres, las formas de vivir, las formas de comunicación, la forma en que se convive en sociedad de cada individuo dentro de una comunidad. Eso es lo que estudia la cultura básicamente. O sea, la forma de vivir, las costumbres, la tecnología, el aspecto fisionómico que comparten algunos individuos dentro de una sociedad. Eso es lo que estudia la cultura desde un punto de vista antropológico. Ahora, ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura desde el punto de vista antropológico? El concepto de cultura, al ser un concepto creado por el mismo hombre, es un concepto que está sujeto a modificaciones constantemente. ¿Por qué? Porque la cultura, como ya lo dije antes, se refiere a las costumbres y a las formas de vivir de cada persona. Por esto es que es modificada constantemente, porque las formas de vivir de una persona de hace 50 años no son las mismas de una persona de hoy en día, porque las circunstancias han cambiado. Entonces, puede que un proceso que en el momento una persona hiciera hace 50 años, de alguna manera, pues hoy en día no lo vamos a hacer de la misma manera porque las circunstancias son diferentes, porque tenemos otras facilidades, otras herramientas, y eso nos hace que el proceso sea diferente y que vayamos cambiando esas características y esos procesos que son propios de cada generación. Entonces cada generación va a ir evolucionando y el proceso se va a ir cambiando siempre. Bueno, ahora eh, vamos a definir el concepto de varios conceptos que están ligados a la cultura desde el punto de vista antropológico. El primero, la enculturación. ¿Qué es la enculturación? La enculturación es básicamente el proceso mediante el cual eh, nos van pasando las creencias, las costumbres y las características de generación en generación. Por ejemplo, eh, mis abuelos pasaron a mis padres la costumbre de que todos los días se cenaba a las 7 de la noche y se tendrían que dormir temprano a las 9 de la noche, ya todo el mundo tiene que estar de pronto durmiendo. Esas mismas costumbres con que fueron criados mis padres, pues de pronto me las van a querer transmitir a mí también. Eso es a lo que llamamos enculturación y se da siempre dentro de los primeros años de vida de las personas, en el rango de, digámoslo, de 0 a 5 o 10 años. En ese rango de tiempo es en el que se da el proceso de enculturación. Ahora, el relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? El relativismo cultural se refiere a la originalidad de cada cultura. Cada cultura es diferente, cada cultura tiene aspectos y rasgos únicos que no se repiten con ninguna otra cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que puedan haber también otros rasgos que se compartan entre varias culturas, pero, pero en sí, agrupando la palabra cultura dentro de costumbres, características, procesos, tecnologías, nunca van a existir dos culturas totalmente iguales. ¿Por qué? Porque las circunstancias en que se desarrollan son totalmente diferentes. O sea, es imposible que coincidan dos comunidades en el mismo espacio de tiempo, haciendo los mismos procesos y con las mismas herramientas. Es totalmente imposible. A eso se refiere el relativismo cultural, a la originalidad de cada cultura. Ahora, el etnocentrismo.
El etnocentrismo se refiere a que dentro de los individuos, dentro de cada cultura, tienden a superponer sus creencias sobre otras culturas. Es decir, mm, creemos que el origen de, digamos, de un suceso, de un objeto, se dio dentro de nuestra cultura, con nuestros procesos, con nuestras creencias, y de pronto no tenemos en cuenta que dentro de otra cultura ese mismo fenómeno, esa misma circunstancia puede tener una explicación diferente según las creencias de la otra cultura. Pero a ese proceso es lo que se le llama etnocentrismo, el superponer nuestras creencias y de pronto el tender a juzgar sin criterio, sin un criterio, digámoslo, razonable, sino desde un criterio más arraigado a las creencias que tenemos. Bueno, ¿por qué es importante la cultura dentro de mi desarrollo profesional? En el caso mío, estudio administración de empresas. La cultura creo que es demasiado importante porque nos ayuda a entender las formas de comportarse de cada persona dentro de la sociedad. En el caso mío, por ejemplo, nos toca liderar equipos, grupos de trabajo, digámoslo, grupos de personas. Entonces, el entender qué es la cultura y el saber cómo abordarla nos da herramientas suficientes para entender el comportamiento de las personas y con base en eso poder tomar las decisiones más acertadas y más convenientes para el proceso que estemos desarrollando. Me parece que para eso es importante la cultura dentro de mi proceso de formación académica y profesional.